Hermanos, no hay evento más cuestionado y atacado en el cristianismo que la resurrección del Señor Jesucristo. Y desde los principios o desde el principio de los primeros siglos, gobernantes, filósofos, críticos han intentado desacreditar la idea de que un hombre crucificado por Roma pudo vencer la muerte. Pero si Cristo resucitó y lo hizo, entonces su identidad como Hijo de Dios es innegable. Su mensaje es verdadero y su autoridad es suprema. Negar la resurrección de Jesucristo ha sido para muchos la única manera, la única forma de evitar las implicancias del Evangelio. Como dijo una vez Josh McDowell, y lo cito: después de más de 700 horas de estudio sobre este tema, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos más crueles, despiadados y atacados en la historia de la humanidad, pero es también el hecho más sólido de toda la historia. Uno de los críticos modernos que intentó refutar esta verdad fue Lee Strobel, periodista de Chicago Tribune. Él fue un ateo por convicción. Él comenzó una investigación con el único objetivo de desmentir la resurrección cuando su esposa se convirtió al cristianismo. Durante casi 2 años, Strobel entrevistó por un lado a historiadores, teólogos y expertos en documentos antiguos. Él analizó los evangelios, él analizó cada evidencia arqueológica existente y los testimonios extrabíblicos. Pero mientras él más investigaba, más razones se encontraba para creer. Los evangelios resultaban confiables para él ahora. La tumba vacía estaba documentada y los discípulos estaban dispuestos a morir por un testimonio que nunca negaron. Al final de ese peregrinaje intelectual, Strobel reconoció lo siguiente, y permítame citarlo. Él dijo: para mí, la evidencia de la resurrección de Jesús era tan poderosa y convincente que la única explicación lógica era que había ocurrido realmente. Convertido por esa evidencia que en un momento él intentó destruir, Strobel escribió el libro El caso de Cristo y afirmaría con convicción lo siguiente: el cristianismo no es una fe ciega, es una fe basada en la evidencia. Y la fe no es lo opuesto a la razón, es un paso razonable basado en lo que la evidencia muestra. Así como Strobel, cada uno de nosotros nos enfrentamos a esta realidad. La tumba está vacía. Y esto es lo que nos muestra Lucas en su evangelio, en el texto que acabamos de dar lectura. La resurrección no solo es creíble, la resurrección es verdadera. Y si es verdadera, por lo tanto, transforma absolutamente todo y nos llama a cada uno de nosotros en responder con fe, esperanza y obediencia. Lo que vamos a ver en esta sección y la idea central de esta porción es que porque Cristo ha resucitado, ahora los creyentes debemos de vivir con la certeza de su victoria sobre la muerte, confiar plenamente en sus promesas y proclamar con valentía que Cristo está vivo. Pero Lucas nos narra este evento histórico, este evento glorioso en su evangelio.
Y en esa sección de Lucas 24 vamos a encontrar la esperanza viva que encontramos en una tumba que yace vacía. Pero es importante para poder adentrarnos a lo que nos muestra en esta sección, un poco entender quién fue Lucas y cómo desarrolló y cuál fue aquello que motivó que escribiera este evangelio. Pues sabemos que Lucas fue un médico y compañero de viajes del apóstol Pablo. Él era un gentil que se había convertido al cristianismo. Él es autor de este evangelio que lleva su nombre, pero también autor de los Hechos de los Apóstoles. Aunque él no fue un testigo ocular de la vida de Jesús, Lucas afirma haber investigado cuidadosamente todas las fuentes disponibles para escribir su evangelio. Y si nosotros nos vamos al inicio de su evangelio, al capítulo 1, los primeros 4 versículos, vamos a entender mejor lo que él quiere sustentar. Y vamos a ver qué nos dicen los primeros 4 versículos del evangelio de Lucas. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, versículo 3, también a mí me ha parecido convincente, después de haber investigado con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, vemos aquí que Lucas desde el inicio de su evangelio está poniendo en perspectiva aquello que motivó el escribir este evangelio y mostrando desde el principio todas las evidencias necesarias para que cada escrito que él incluya en esta carta, en este evangelio, pueda ser creído. Él está diciendo que él ha investigado con toda diligencia desde el principio, ha escuchado a testigos oculares, ha escuchado a ministros de la palabra como cualquier y buen historiador. Él se tomó el tiempo necesario para investigar cada una de los eventos que narraban la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero también en un capítulo anterior, en los versículos 33 al 53, un poco Lucas está narrando ya de lleno este evento. Vemos la crucifixión, la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Vemos que el pueblo se burla, un criminal cree, el centurión se maravilla y las mujeres observan todo lo que está ocurriendo. Jesús entrega su espíritu al Padre y es colocado en un sepulcro prestado. Lo que nos muestra aquí en esta sección, Lucas, este trasfondo es esencial porque Jesús realmente murió. La resurrección no es un simbolismo, la resurrección es un hecho histórico y aquí un historiador nos está dejando todo lo necesario para que nosotros podamos entender que este evento histórico es un evento que marcó completamente el destino de toda la humanidad. Este hecho histórico que ocurrió días después de una muerte verificada y de una tumba que había sido sellada, puesto un sello romano para verificar que todo es conforme a lo que se ha venido siguiendo. Sabemos de que muchos eventos, muchos escépticos desde el principio han procurado negar este evento. Pero tenemos por delante la palabra de Dios que nos da la convicción que esto es un evento real. Y Lucas nos narra cómo fueron estos eventos. En primer lugar, vamos a encontrar en los primeros 3 versículos la esperanza que nace en una tumba vacía.
Ya dimos lectura a esta sección y Lucas lo que está haciendo es abre con el amanecer del primer día de la semana. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro también trayendo las especies aromáticas que ellas habían preparado. Estas mujeres iban con un dolor profundo en su corazón, pero también con una devoción para ir a ungir el cadáver que estaba allí, que estaba en la tumba. El Evangelio de Marcos nos muestra una preocupación que estas mujeres tenían, ya que como mencionan algunos eruditos del Nuevo Testamento, se necesitaban alrededor de 20 hombres para mover aquella piedra que tapaba la tumba del Señor Jesucristo, porque ellos mencionan que podía pesar alrededor entre 1 a 2 toneladas. Y eran 3 mujeres las que iban a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 3, Marcos un poco nos narra lo que está pasando en ese peregrinaje hacia la tumba. Él nos dice, y decían unas a otras, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pues ellas iban confiadas, ellas iban con un dolor en su corazón, pero con una devoción para ungir el cadáver del Señor Jesucristo, pero tenían por delante esta preocupación. Pero lo que encontraron fue el inicio de la esperanza. Una tumba vacía. Ellas habían presenciado que su cuerpo había sido colocado en la tumba. Y esto narra también Lucas en el capítulo 23, versículo 55. Si retrocedemos unos versículos anteriores, podemos encontrar en el versículo 55 del capítulo 23, que nos dice, y las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron atrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Estas mujeres fueron testigos de cada uno de los eventos. Es interesante lo que sucede mientras todos los discípulos huyeron, las mujeres se quedaron a presenciar cada uno de estos eventos. La piedra, y lo que ellos encontraron es que aquella piedra enorme había sido removida, y no por manos humanas, sino por el poder de Dios. Esto lo vemos con mayor claridad en el pasaje paralelo que tenemos en el Evangelio de Mateo, donde se nos relata lo que ocurrió previamente. En Mateo capítulo 28, versículos 1 al 2, nos menciona: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Es interesante cómo podemos apreciar a la luz de los evangelios cada detalle de este evento glorioso. Pero naturalmente sale la pregunta: ¿acaso el Señor Jesús necesitaba que Dios removiera esa piedra? ¿Acaso el Señor Jesús necesitaba que Dios removiera esa piedra? Por supuesto que no. Pero sí, estas mujeres necesitaban que esa piedra sea removida. ¿Con qué propósito? Para que ellas pudieran entrar y comprobar que aquella tumba estaba vacía. Me encanta lo que nos relata Lucas. Él nos está diciendo que ellas no solamente se quedaron con el solo hecho de ver aquella piedra había sido removida, sino en el versículo 3 nos dice, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
ya de por sí una sorpresa al encontrar esa piedra que había sido removida. Por un lado, estas mujeres estaban estaban demostrando un amor y una devoción por el Señor, pero por otro lado también la incredulidad, porque ellas estaban tristes. Su propósito de ir era ungir el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Ellos estaban tristes porque no había un cuerpo que embalsamar. Y hasta ese momento ellas no recordaban las palabras del Señor Jesucristo, quien les había mencionado innumerables oportunidades que Él iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, no hay cuerpo, no hay corrupción, no hay derrota. Lo que había comenzado con una tragedia, ahora se estaba convirtiendo en un evento glorioso. Y ahora Lucas lo que nos está mostrando en su narrativa es, en el versículo 4, un anuncio celestial. El Señor ha resucitado. Veamos qué nos dice Lucas en el versículo 4. Nos dice que aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, nos dice. Esas mujeres, hermanos, estaban sorprendidas al ver que aquella tumba yacía vacía. Cuando de pronto aparecieron estos dos hombres con vestiduras resplandecientes, haciendo referencia, qué importante la referencia que nos deja aquí Lucas, vestiduras resplandecientes, está haciendo o mencionando que estos hombres eran ángeles. Podemos ir por los distintos textos que encontramos en los evangelios para evidenciar esto, pero no tenemos mucho tiempo, hermanos, pero podemos ver que aquellas mujeres, nos dice Lucas, que mostraron una reverencia a aquellos hombres con vestiduras resplandecientes, se inclinaron y haciendo reverencia a ellos. Pero estos hombres o estos ángeles, ya entendiendo mejor el contexto, de acuerdo a todos los evangelios que nos muestra, estos hombres no solamente vinieron a informar, sino vinieron a exhortarlas y a interpretar lo que ya había sucedido. Versículo 5 nos dice, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. La Biblia textual, en su cuarta edición, en relación a este texto, dice de esta forma. Versículo 6. No está aquí, sino que fue resucitado. Este es un detalle interesante que encontramos en esta Biblia, porque en el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, el verbo que está usando aquí Lucas es un verbo que está en voz pasiva y puede ser traducido de esta manera. Él ha sido levantado, o como nos dice la Biblia textual, fue resucitado. Hermanos, esto nos muestra un detalle, que la acción realizada es por otra persona. Es decir, es claro lo que nos está mostrando aquí Lucas, que es el mismo Dios Padre aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Jesús vive ahora por una sola razón, que el Padre lo ha levantado con poder. Hermanos, y desde el principio de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios anunció lo que iba a suceder.
En aquella primera promesa del Evangelio, o como algunos lo han denominado el protoevangelio, donde anticipa la victoria definitiva de Cristo. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos encontrar lo que nos está mostrando aquí el texto. Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y en aquella cruz Jesús parece ser herido en el calcañar, pero al resucitar aplasta la cabeza de la serpiente, venciendo el pecado, venciendo a la muerte, venciendo a aquel enemigo que tenía dominio sobre la muerte. También podemos apreciar esto en otros textos en el Antiguo Testamento. Si vamos a Salmos capítulo 16, versículo 10, nos dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, haciendo una referencia del Señor Jesucristo. Pero también en la lectura bíblica leímos Isaías capítulo 53, en los versículos 9 al 10 nos dice la Escritura: se dispuso que con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Pero también si vamos a Oseas capítulo 6, versículos 1 al 2, podemos ver esta misma referencia del Señor Jesucristo, que tal vez quizás un poco más claro. Oseas capítulo 6, versículo 1 al 2 nos dice: vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Hermanos, no cabe la menor duda de que el mismo Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Y eso es lo que nos está mostrando Lucas en su evangelio. Él nos está diciendo que en este anuncio de aquellos ángeles, ¿por qué buscan en la tumba aquel que vive? Dios lo ha resucitado. Es lo que nos está mostrando aquí Lucas. Hermanos, este anuncio, regresando a nuestro texto, este anuncio glorioso deja perplejas a aquellas mujeres. Recordemos lo que ellas han experimentado. Por un lado, ven la piedra que ha sido removida. Por otro lado, están viendo que no hay guardias. Había un sello romano que evidenciaba que iba a ser custodiado. De pronto entran al sepulcro y el cuerpo del Señor Jesucristo no está. De pronto ven a estos hombres con vestiduras resplandecientes que les anuncian que Jesús ha resucitado. ¿Cómo no quedar sorprendidas ante tan glorioso mensaje? Pensemos por un momento en la exhortación de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, te pregunto, ¿cómo hubiésemos respondido nosotros ante este glorioso anuncio? Seguramente me dirás: yo sabía que el Señor iba a resucitar. ¡Aleluya! Cristo cumple sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, seamos honestos.
¿Realmente hubiésemos respondido de esa manera? Yo creo que no hubiéramos respondido mejor que ellas. Lo que nos está mostrando Lucas aquí es que aún en medio de ese temor, de esa devoción, nos está mostrando también la incredulidad de estas mujeres. Esta incredulidad estaba siendo expuesta por los ángeles que Dios había enviado. ¿Por qué buscan a la tumba aquel que vive? Es por eso que era necesario que ellos le recuerden las palabras del Señor Jesucristo. Y si vamos al versículo 6, Lucas nos está mostrando esto, versículos 6 y 7. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, le dice a estos hombres a las mujeres, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Hermanos, la resurrección no fue un plan alternativo de parte de Dios, sino fue parte de su plan eterno para la humanidad. En los evangelios nosotros encontramos varios registros donde el Señor en distintas ocasiones les anunció a sus discípulos que Él iba a morir y que resucitaría el tercer día. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 nos menciona Mateo. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir por muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos nos muestra en el capítulo 9, versículo 21, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Y el mismo Lucas en su Evangelio lo registra también, ahora en el capítulo 18, versículos 31 al 33, que dice: tomando aparte a los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará. Hermanos, en este mensaje que les trae estos hombres a estas mujeres, no hay ambigüedad, no hay simbolismo. La resurrección es real, la resurrección es corporal y es el cumplimiento profético de este anuncio que el Señor Jesucristo les había dado a sus discípulos, pero que el Padre había anunciado desde el principio. Lo que nos está mostrando aquí Lucas es que los ángeles están apelando a la memoria de estas mujeres con un llamado. Recuerden lo que Él les dijo. Y vemos que Lucas nos muestra en el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hermanos, podemos enumerar muchas posibles razones por las cuales estas mujeres olvidaron lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Sin embargo, todo temor, toda duda e incredulidad se disipó al ver que la tumba estaba vacía. De pronto, Lucas nos muestra un testimonio que confronta la incredulidad. Versículo 9. Y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También los demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles.
Ellas ya no tenían nada más que hacer en ese lugar, porque la tumba estaba vacía. Habían recibido un anuncio glorioso de que Jesús había resucitado y ellas, por lo tanto, no podían quedarse en silencio. Inmediatamente fueron a dar la noticia a los 11 apóstoles. Y el Evangelio de Mateo nos ofrece un detalle adicional que no aparece en el relato que nos presenta Lucas. Si van conmigo a Mateo capítulo 28, versículos 8 al 9, podemos apreciar este detalle. Y nos dice, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corriendo a dar las noticias a los discípulos, y de repente Jesús salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora, no solamente aquel anuncio de aquellos ángeles fue sorprendente, sino la aparición del Cristo resucitado también lo fue. Y esto fueron a compartirlo a los 11 apóstoles. Sin embargo, Lucas nos dice que lo que pasó cuando ellos recibieron este glorioso anuncio. Versículo 11. A ellos estas palabras les parecía como disparates y no las creyeron. Uno lee y dice, ¿what? ¿Cómo puede ser posible que no puedan creer lo que estas mujeres vieron? ¿Puedes por un momento imaginar esta escena? Las mujeres quienes fueron testigos oculares, quienes presenciaron y caminaron con el Señor Jesucristo, no huyeron como los apóstoles. Ellas permanecieron al pie de la cruz hasta el final. Ellas presenciaron su entierro y vieron que aquella tumba estaba vacía. Recibieron el anuncio glorioso de estos hombres de la resurrección del Señor Jesucristo y no solo eso, vieron al Cristo resucitado contándoles con gozo y posiblemente con lágrimas a los ojos a los discípulos que las promesas del Señor Jesucristo habían sido cumplidas, que el Mesías había resucitado como lo había mencionado, pero se encuentran con la incredulidad de los 11 apóstoles. Nuevamente me apoyo en el otro evangelio de Marcos, porque nos da un detalle adicional del anuncio de la resurrección por parte de los ángeles. Y creo que es importante mencionarlos para comprender mejor la narración que nos está presentando Lucas. Si me acompañan a Marcos capítulo 16, versículos 6 y 7, podemos apreciar este detalle que nos muestra en este evangelio. Pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Marcos nos está mostrando y haciendo un énfasis acerca de Pedro. ¿Y recuerdan por qué? Retrocediendo un par de capítulos en Marcos capítulo 14, versículos 27 al 31, encontramos a este hombre Pedro, al Señor Jesucristo en la última cena, y Jesús les dice lo siguiente a sus discípulos. Marcos capítulo 14, versículo 27. Jesús le dijo, todos ustedes se apartarán porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó, versículo 30, en verdad te digo que hoy
esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Este hombre, Pedro, que juró dar su vida por Jesús, terminó negándolo 3 veces cuando lo confrontaron y dijeron que él también era uno de los discípulos de Jesús. En ese mismo capítulo de Marcos, en el versículo 68, nos muestra, pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Versículo 70, pero Pedro lo negó otra vez. Versículo 71, pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Y versículo 73, al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Regresamos a nuestra narración de Lucas. Ahora al oír de esta noticia de parte de las mujeres, Lucas nos dice en el versículo 12 que la incredulidad ahora se transforma en asombro. Versículo 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas del lino y fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Pedro, aquel que negó al Señor, corre al sepulcro, aún con dudas en su corazón, no encontraba posiblemente todas las respuestas, pero ve suficiente para comenzar a creer. Va. Pedro, como él mismo es todo impetuoso, ve la tumba abierta, entra, verifica y ve que las envolturas del lino solamente se encontraban en su tumba, las envolturas del lino. Posiblemente no comprende todo lo que estaba observando, pero el asombro empieza a mover en su corazón. No vamos a detenernos mucho en esto, pero sabemos por los evangelios y el libro de los Hechos que la historia no termina allí. El Cristo resucitado se aparece a Pedro y a Juan, nos muestra otro de los evangelios. Y mientras ellos contaban lo que había sucedido a los demás, el Señor se presentó en medio de los discípulos, mostrándoles sus manos y sus pies como evidencia viva de su resurrección. Pedro, aquel que una vez había caído, fue restaurado por el Señor Jesús cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. Más adelante, a este hombre que había negado al Señor Jesucristo, que Cristo mismo lo había restaurado, el Señor lo usó poderosamente para predicar uno de los mensajes más impactantes registrados en el Nuevo Testamento por parte de uno de los discípulos del Señor Jesucristo, el sermón de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y sabemos por el relato de Lucas, el autor de este evangelio, que luego de esa predicación, más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. ¿Esto no te llena de esperanza? Ahora bien, ¿qué aprendemos de la resurrección de Cristo? En primer lugar, que la resurrección de Cristo es la evidencia de que el Padre aceptó su sacrificio como pago completo por la deuda del pecado. John Piper mencionó
La resurrección de Jesús es la validación de su obra redentora, la victoria sobre el pecado y la muerte y la base de nuestra esperanza eterna. Hermanos, la resurrección no fue un acto aislado, sino fue la confirmación divina de que aquel sacrificio que Cristo hizo fue suficiente para pagar la deuda del pecado. Dios el Padre lo validó de esta manera, resucitando a Cristo de entre los muertos y nos asegura que no queda más deuda por pagar. Aquella tumba vacía, aquel Cristo resucitado es una esperanza para ti y para mí, porque la deuda ha sido cancelada y ha sido aceptada por el Dios el Padre al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Qué gloriosa esperanza encontramos, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 23 al 24, nos muestra esto. Y no solo fue por él, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que lo levantó entre los muertos, a Jesús nuestro Señor. Hermanos, Cristo es nuestro sustituto perfecto. La tumba vacía proclama que el perdón es completo y que la justicia de Dios ha sido satisfecha en Cristo. Pero también la resurrección de Cristo nos muestra una realidad presente que transforma nuestra vida hoy. Hermanos, la resurrección no solamente es un hecho que hemos visto que tiene evidencia histórica, que tiene mucha evidencia y también literaria, lo encontramos en los evangelios. Encontramos aquel relato que Lucas, desde los testigos oculares, desde los ministros del Evangelio, empezó a recopilar y poder dar y mostrar la evidencia de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero aquella resurrección no es un hecho, no es solo un hecho pasado ni una esperanza futura, sino que es una realidad presente para nosotros. En Cristo hemos muerto al pecado y hemos nacido a una nueva vida. Ahora su Espíritu habita en nosotros, capacitándonos para vivir en santidad. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo: el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, resucita al pecador de su estado de muerte espiritual. Y si usted ha depositado su vida, su confianza en el Señor Jesucristo, está confiando en la esperanza que nos da la resurrección de Cristo entre los muertos. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros los creyentes, así nosotros los hijos de Dios, andemos ahora en novedad de vida. Y esto lleva a explotar en adoración al apóstol Pedro cuando escribe su primera carta y lo registra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, donde alaba a Dios diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, la resurrección nos llama a vivir rendidos a Cristo con una fe transformada que entrega todo y persevera hasta el final.
John MacArthur dijo, la resurrección de Jesús es la prueba final de que todo lo que Él dijo es verdad. Si Él venció la muerte, dice MacArthur, entonces puede cumplir todas sus promesas. Él prometió que iba a resucitar de entre los muertos y lo hizo. ¿Cómo no creer sus promesas para nosotros? Pero también, hermanos, en tercer lugar, la resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio y la razón que nos impulsa a proclamarlo con convicción. Sin la resurrección no hay evangelio, no hay esperanza, no hay salvación. Pablo lo afirma sin ambigüedad, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Y hermanos, si esto nos da completamente la convicción de anunciarlo con firmeza, de anunciar con gozo que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y Pablo lo registra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, que algunos han denominado el corazón del Evangelio. ¿Qué nos dice la Escritura? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el corazón mismo del Evangelio. Sin resurrección no hay Evangelio. Sin resurrección no hay no hay perdón de los pecados. Sin resurrección, nuestra fe es vana. Sin embargo, yace una tumba vacía. La muerte es derrotada. Jesús resucitó de entre los muertos y ahora nos toca a nosotros proclamar el Evangelio, abrazando completamente esa realidad gloriosa de que Jesucristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y no solamente eso, hermanos, sino Él ha prometido que vendrá por segunda vez y todo sufrimiento cesará para siempre. Billy Graham dijo, la resurrección no solo nos da esperanza más allá de la tumba, sino poder para vivir y proclamarlo hoy. Y eso es lo que recordamos hoy, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la resurrección nos llama a recordar que las promesas de Jesús, nos llama a recordar las promesas de Jesús y a confiar plenamente en que su palabra es verdadera y suficiente. ¿Recuerdan lo que nos presentó Lucas en el capítulo 24? Las mujeres del sepulcro olvidaron estas palabras y fueron dominadas por el dolor, fueron dominadas por la angustia, fueron dominadas tal vez por el temor, pero los ángeles les recordaron una verdad, que el dolor, el temor las conmovió y ocultó tal vez de su mente y su corazón esta verdad. Él les dijo en Lucas capítulo 24, versículo 6, acuérdense cómo les habló. Hermanos, yo no sé si usted está atravesando alguna situación difícil en su vida en este momento, ¿no? Tal vez alguna injusticia, un momento trágico por la pérdida de algún familiar, un tiempo de enfermedad, se ha quedado sin trabajo tal vez. Pero lo que podemos encontrar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es esperanza. Y el Señor nos está diciendo,
Iglesia, acuérdense de las palabras de nuestro Redentor y de sus promesas que son preciosas y que son eternas. ¿Cómo no gozarnos, hermanos, por aquella obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? La muerte fue vencida en la resurrección de Cristo. Por esa razón, nuestra esperanza es gloriosa y ahora nosotros podemos decir que tenemos victoria, pero victoria en Cristo. Por eso es que Pablo también en adoración dice estas palabras en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gloriosa promesa, hermanos. Qué gloriosa promesa que encontramos en la resurrección de nuestro Señor. Y por último, la resurrección de Cristo demanda una respuesta personal. Hermanos, vive con esperanza en medio del sufrimiento, porque la muerte no tiene la última palabra. Iglesia, confía plenamente en las promesas de Dios. Todo lo que Cristo dijo se ha cumplido y todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Su palabra es fiel. Iglesia, sé un testigo fiel del Evangelio. Iglesia, profundice en su palabra para que no te suceda lo que les sucedió a estas mujeres, que se olvidaron de las promesas de Dios. Profundicemos en su palabra y vivamos una vida de adoración, gozo y misión, porque Cristo vive y reina con poder. Iglesia, celebremos con gozo la tumba que está vacía. Vivamos con quienes han encontrado vida en Cristo. Proclamemos al mundo que la muerte fue derrotada y que la cruz no es el fin y que Cristo vive y reina con poder. Él vive y porque Él vive, nosotros también viviremos. Pero, querido amigo, si usted nos visita, o tal vez estás viniendo ya de manera regular y aún estas evidencias históricas, bíblicas, extrabíblicas, que no se han podido mencionar, por supuesto, ahora, pero existen abundantemente. Si aún estas evidencias no son suficientes para ti porque no has visto un cuerpo físico resucitado, quiero compartirte las palabras del Señor Jesucristo que registró Juan en su Evangelio. Capítulo 20, versículo 29. Jesús les dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo, creyeron. O las palabras de los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Querido amigo, si Cristo resucitó de entre los muertos, que lo hizo, entonces esto lo cambia absolutamente todo y por lo tanto no puedes ignorar su resurrección, no puedes ignorar que Él venció el pecado, la muerte y el infierno. Ya la muerte no tiene poder sobre Cristo. Pero tampoco no puedes ignorar que Él ofrece perdón, vida eterna y reconciliación con Dios. Él te llama hoy a arrepentirte de tus pecados y a creer en Él como su Señor y Salvador. Pablo lo dice de esta forma: si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Ven a Cristo hoy, recibe el perdón de todos tus pecados. En Él encontrarás una esperanza viva, una nueva vida y tendrás la certeza de un final glorioso en su presencia. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Padre, estamos en este día nuevamente delante de tu presencia, agradecidos, oh bendito Dios, porque nuevamente a través de tu palabra nos muestras lo glorioso de esta realidad, una tumba vacía y un Mesías resucitado. Y que hoy está reinando con poder, que hoy está sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que hoy está trayendo a vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Qué gloriosa realidad que nos permites apreciar en la resurrección de nuestro Redentor. Ayúdanos a vivir, oh bendito Dios, a la altura de este llamado que nos has hecho. Ayúdanos a deleitarnos, no solamente hoy que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino todos los días las implicancias de este evento glorioso. Sigue enseñándonos a amarte, Señor, y a servirte con pasión. Ayúdanos a que en esta iglesia podamos no solamente vivir y adorar al Cristo resucitado, sino podamos nosotros vivir también y seguir este llamado que nos das de vivir en novedad de vida. Porque si viviremos, si estamos en Cristo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Oh Señor, gracias por Cristo nuestro Señor y por el regalo eterno de la resurrección. Te pedimos todo esto, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el Cristo resucitado. Amén.